Bueno, bienvenidos a la rotación de electiva de rodilla. Está dirigida a los estudiantes de último semestre de la carrera de fisioterapia de la Universidad de Santander. Por medio de estos videos vamos a iniciar una serie de charlas que nos permitan acceder a ciertos conceptos básicos de temas fundamentales en la rodilla. El día de hoy vamos a empezar con la anatomía de la rodilla, aunque es un tema que a veces es complejo y puede generar un poco de temor. Hay que tener en mente que es una materia que es fundamental y nos permite el desarrollo correcto de otros temas u otros campos, como son examinar correctamente una rodilla, hacer un adecuado diagnóstico y enfocar correctamente un tratamiento. Entonces vamos a empezar el día de hoy con la anatomía de la rodilla, diciendo que es la articulación más grande que tenemos en el cuerpo y también la más superficial, y por tanto nos permite acceder a ella fácilmente para ser examinada. Es una articulación que podemos clasificar como una sinovial bicondilia, que está formada por tres huesos realmente: el fémur distal, la tibia proximal y la rótula en la parte anterior. En esta gráfica ustedes encuentran un esquema de cómo estaría conformada esa rodilla en su parte ósea. Proximalmente tenemos el fémur distal con sus cóndilos femorales, distalmente la tibia proximal, y aquí en el centro encontramos estos triángulos azules que representan los meniscos medial y lateral, los cuales se encargan de mejorar la congruencia entre las dos superficies. Esta es una vista lateral donde vemos nuevamente nuestro fémur distal, tibia proximal, y en la parte anterior vemos cómo la rótula se articula con el fémur distal. Es una articulación clasificada como una bisagra modificada que permite los movimientos de flexión y extensión, y además permite movimientos de deslizamiento y movimientos de rotación. Si ustedes se fijan, son dos superficies muy grandes que son además incongruentes, por lo tanto requieren de una serie de estructuras que mejoren la congruencia y le den la estabilidad. Entonces, la estabilidad de la rodilla está dada únicamente o está dada realmente por dos tipos de estructuras. Por un lado tenemos los ligamentos a este lado de la balanza, y por otro lado tenemos nuestro componente muscular. Fíjense que ambos trabajan de forma sinérgica y los dos son necesarios para que la rodilla funcione correctamente. Cualquier déficit en uno u otro va a hacer que el paciente o la persona perciba su rodilla como inestable. Y es aquí en estos balance en donde enfocamos nuestro tratamiento, tanto quirúrgico como fisioterapéutico. La rodilla entonces tiene unos componentes óseos. Está formado, dijimos, que por tres huesos, que son el fémur, la tibia y la rótula. Si ustedes se dan cuenta en esta foto, aquí aparece un cuarto hueso que es el peroné. El peroné es un hueso largo que está ubicado en la parte posterior y lateral de la tibia, pero no pertenece a la articulación de la rodilla, por tanto no vamos a hacer mención de él. Entonces encontramos en la parte proximal el fémur distal, en la parte distal la tibia proximal, y en la parte anterior, como está ubicado en esta gráfica, la rótula, que es el hueso sesamoideo más grande que tenemos en el cuerpo. Aquí vamos a ver algunos detalles anatómicos del fémur distal. Entonces fíjense que el fémur tiene una forma de un triángulo con una base inferior que está en la parte distal, formada por dos superficies redondeadas que son los llamados cóndilos femorales. Tenemos un cóndilo femoral lateral y un cóndilo femoral medial. Por encima de los cóndilos femorales encontramos otras elevaciones un poco más pequeñas que son los epicóndilos, el epicóndilo medial, el lateral, perdón, y el epicóndilo medial. Sobre el epicóndilo medial encontramos además otras elevaciones. Aquí las representamos como el tubérculo de los aductores, que es el sitio de inserción de los músculos que reciben el mismo nombre. Los dos cóndilos convergen en una depresión central, que es esta que les estoy señalando, que se llama la tróclea femoral, y es el sitio o la superficie con la que se articula la rótula en la articulación femororotuliana. Si le damos la vuelta al fémur y vemos su cara posterior, vemos cómo se distinguen mucho mejor los cóndilos femorales, y además observamos que en medio de ellos hay una depresión ósea que está descubierta de cartílago. Esa zona se llama el surco intercondilio y es el sitio de anclaje de los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior. Fíjense cómo toda la superficie del fémur distal está recubierta de cartílago hialino, que es el que permite que las dos superficies entre fémur, tibia y la rótula deslicen suavemente sin producir mayor fricción. Acá tenemos un detalle de la tibia proximal. Esta es una vista anterior y esta es una vista lateral. En la tibia proximal entonces encontramos también dos cóndilos, pero ya no son redondeados como en el fémur, sino que son aplanados, por tanto los vamos a llamar mejor los platos tibiales. Encontramos un plato tibial anterior, lateral, perdón, y un plato tibial medial.
Fíjense cómo los dos platos convergen en el centro en la eminencia intercondilia. Es en este sitio donde surgen o donde se originan los ligamentos cruzados anterior en la parte anterior y posterior en la parte posterior de la tibia. En esta vista sagital encontramos además una prominencia importante que está por aquí en esta zona, que es el tubérculo de Jardí, sitio de inserción de la banda iliotibial. Y aquí por delante, en la cara anterior, encontramos también una tuberosidad bien importante, una eminencia, perdón, bien importante, que es la tuberosidad anterior de la tibia o el tubérculo anterior de la tibia, sitio de anclaje del tendón rotuliano. Estas son una representación de la rótula, que es el hueso sesamoideo más grande que tenemos, con una cara articular, que es esta blanca que ustedes ven aquí, y acá en una vista sagital. La carilla articular está recubierta completamente de cartílago hialino, que es el más grueso que tenemos en el cuerpo, aproximadamente unos 4 o 5 milímetros de espesor. En ella podemos distinguir claramente una faceta medial, una faceta lateral y en medio de ellas una cresta rotuliana que vamos a ver mejor en otra diapositiva. En esta vista sagital vemos cómo en la rótula se puede distinguir fácilmente un polo superior y un polo inferior, sitios de anclaje para el tendón cuadricipital, el superior, y para el tendón rotuliano, el inferior. Esta es una vista donde apreciamos mejor la articulación femororotuliana. Entonces fíjense ustedes cómo vemos las facetas lateral, faceta medial, y mire cómo convergen en la cresta rotuliana. Y esa cresta rotuliana a su vez encaja perfectamente en la tróclea femoral. Es en este sitio donde la rótula desliza cuando hacemos los movimientos de flexo-extensión. Además de eso, la rodilla está rodeada por una cápsula articular que la sella completamente. Es una membrana fibrosa que en la parte externa está reforzada o tiene engrosamientos que son los ligamentos intrínsecos. Anteriormente, la cápsula articular pues está reemplazada por el tendón del cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano, y en la parte posterior encontramos también un agujero o un espacio que no desprovisto de cápsula articular, que es por donde pasa el tendón del popliteo. Por dentro, la cápsula articular está tapizada de una membrana sinovial que se encarga de producir el líquido sinovial, que es muy importante para reducir la fricción de las dos superficies o de las tres superficies articulares y además participa en la nutrición del cartílago. Membrana sinovial encontramos en toda la articulación excepto en los sitios donde hay cartílago hialino o cartílago articular, y además de eso excluye o deja por fuera los ligamentos cruzados anterior y posterior y a la grasa de Hoffa. Aquí ven ustedes una representación de la cápsula articular. Fíjense cómo la rodilla no es solamente el sitio de encuentro de los dos huesos, sino que es toda esta cavidad que está limitando la cápsula articular. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior, y aquí ustedes observan el hiato del popliteo, que es el sitio por donde pasa el tendón del popliteo. Entonces, la cavidad articular es una cavidad amplia que se extiende desde el espacio subcuadricipital, más o menos unos 4 o 5 centímetros por el polo superior de la rótula, y que se encuentra o que es tensada por un músculo que es el músculo genoarticulares, que podemos considerar como el quinto vientre del cuádriceps. Además encontramos una serie de ligamentos extracapsulares que le dan o participan en la estabilidad de la rodilla. Están por fuera de la cápsula articular y entre ellos encontramos el tendón rotuliano, el ligamento colateral medial o tibial, el ligamento colateral lateral o fibular, y por detrás encontramos el popliteo oblicuo y el popliteo arqueado. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos con mayor detalle. Entonces, el tendón rotuliano se extiende desde el vértice inferior de la rótula y se viene a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia. Es una extensión del aparato extensor de la rodilla, es una continuidad del aparato extensor de la rodilla. ¿Qué es el aparato extensor de la rodilla? El aparato extensor de la rodilla es aquella estructura que nos permite mantener extendida o extender nuestra rodilla. Entonces, está conformada por el músculo cuadricipital con sus 4 vientres, el tendón del cuádriceps, que es el sitio donde convergen esos 4 vientres musculares, la rótula y el tendón rotuliano. Cuando este aparato extensor se encuentra completo, se encuentra indemne, entonces somos capaces de mantenernos de pie con la rodilla extendida, o somos capaces, por ejemplo, de patear una pelota. Cuando hay alguna lesión de este mecanismo extensor, entonces se pierde la capacidad de extender la rodilla. El tendón rotuliano, entonces, en esta vista sagital, vean ustedes cómo surge de la parte inferior de la rótula y viene a extenderse, tiene una amplia inserción en toda la tuberosidad anterior de la tibia. En la parte lateral y medial, además, recibe los retináculos mediales y laterales de la rótula y que contribuyen a la estabilidad de este hueso para mantenerlo dentro de la tróclea femoral.
El ligamento colateral medial, como su nombre lo dice, se encuentra medial a la rodilla. Entonces, se origina en el epicóndilo medial del fémur y se viene a insertar más o menos unos 4 o 5 centímetros por debajo de la línea articular en la cara medial de la tibia proximal. Es una banda amplia, plana, ensanchada, que además de las fibras superficiales, que son las que ustedes están viendo aquí, posee unas fibras profundas que se van a anclar al menisco medial para proveerle además estabilidad a ese menisco. El ligamento colateral lateral, por su parte, se origina en el epicóndilo lateral y se viene a insertar en la cabeza del peroné. Es más un cordón fibroso, no una banda como el anterior, sino un cordón fibroso que divide el tendón del bíceps en dos porciones. El ligamento popliteo arqueado y el ligamento popliteo oblicuo son estructuras posteriores que refuerzan la cápsula en la parte posterior. El ligamento popliteo arqueado se origina en la cabeza de la fíbula, cruza el tendón del popliteo y refuerza la cápsula en la parte posterolateral. Mientras que el ligamento popliteo oblicuo es más una expansión del semimembranoso, que es una estructura medial y se encarga y se extiende hacia la parte lateral, también reforzando la cápsula en esta zona. Entonces, en esta gráfica que ustedes encuentran en el libro de Netter, encuentran ustedes, aquí tenemos nuestro ligamento popliteo oblicuo. Este es el músculo semimembranoso y fíjense cómo el popliteo son unas prolongaciones o unas prolongaciones que se extienden hacia la cápsula posterolateral, mientras que el ligamento popliteo arqueado se origina en la cabeza del peroné y se extiende hacia la cápsula posterolateral. Dentro de la cápsula articular encontramos unos ligamentos intracapsulares, que son los famosos ligamentos cruzados anterior y posterior, y además encontramos el tendón del popliteo. Esto es una vista posterior de la tibia, acá tenemos más cerca el peroné y aquí vemos, tenemos el vientre muscular del músculo popliteo que se origina en la tibia, en la parte posteromedial, la cruza en la línea media. Miren cómo el tendón atraviesa el compartimento externo y se viene a insertar en la parte lateral hacia el epicóndilo lateral. Los ligamentos cruzados anterior y posterior entonces se originan en la eminencia intercondilia. El ligamento cruzado posterior se origina en la parte posterior de la tibia, mientras que el ligamento cruzado anterior se origina en la parte anterior de la tibia. Ya los vamos a ver con mayor detalle. Entonces, esos ligamentos cruzados reciben su nombre dependiendo de su origen en la tibia. El que se origina en la parte anterior será el ligamento cruzado anterior y el que se origina en la parte posterior será el ligamento cruzado posterior. Ambos tienen una inserción femoral. Y además de eso, su función principal es servir como están en el centro de la rodilla, sirven como pivote para los movimientos de rotación de la rodilla, permitiendo que se haga una rotación medial de aproximadamente 10 grados, que es un margen muy pequeño, mientras que permite un grado de hasta 60 grados de rotación externa, que es un poco más amplio el movimiento. Los ligamentos cruzados, entonces aquí los vemos con un poco más de detalle en esta diapositiva, en este diagrama de Netter nuevamente. Fíjense cómo el ligamento cruzado anterior se origina en la parte anterior de la tibia y se viene a insertar en el cóndilo femoral lateral. Y aquí tenemos el ligamento cruzado posterior, que no alcanzamos a ver su origen tibial porque está por detrás o posterior, pero vemos su inserción en el cóndilo femoral medial. Y miren cómo se cruzan en la línea media. Esta es la razón de que se llamen ligamentos cruzados. Esta es una foto del ligamento cruzado anterior en su vista artroscópica, para que ustedes la tengan presente cómo es el aspecto de en la vida real. El ligamento cruzado anterior se origina en la eminencia intercondilia por detrás del menisco medial y se viene a insertar en la cara medial del cóndilo lateral femoral, aquí en esta zona. Anatómicamente podemos distinguir dos haces, un haz anterolateral y un haz posteromedial, que participan en los diferentes, dándole estabilidad a la rodilla en diferentes ángulos de flexión. La función global principal del ligamento cruzado anterior es evitar la traslación anterior de la tibia. Sin embargo, también contribuye con la estabilidad rotacional. El ligamento cruzado posterior, por su parte, se origina en la eminencia intercondilia, en la parte posterior, en la fóvea que se origina en la parte posterior de la tibia y viene a insertarse en la cara lateral del cóndilo femoral medial.
Es un ligamento que es mucho más fuerte que el ligamento cruzado anterior. Para que rompamos ese ligamento necesitamos un trauma de mucha mayor energía y es un ligamento que se encarga de evitar la traslación posterior de la tibia. No permite que la tibia se vaya hacia atrás. Otras estructuras que tenemos intraarticulares son los meniscos, que son estructuras que ustedes bien han escuchado y son muy reconocidas porque se lesionan con mucha frecuencia. ¿Qué son los meniscos? Los meniscos realmente están compuestos por fibrocartílago y tienen múltiples funciones hoy en día muy claramente reconocidas. Cuando se empezaron a hacer las primeras disecciones anatómicas y se empezó a estudiar cuál era la función, al comienzo se creía que realmente eran vestigios embriológicos y que no tenían mayor función. Sin embargo, hoy en día sabemos que los meniscos juegan un papel fundamental en la biomecánica de la rodilla y que su ausencia definitivamente deteriora la función y hace que esa rodilla envejezca mucho más rápido, presentando una artrosis rápidamente progresiva a unas edades muy tempranas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los meniscos? Los meniscos se encargan de mejorar la congruencia entre las dos superficies óseas. Recuerden que el fémur es redondeado y la tibia es plana. Entonces, el menisco mejora la congruencia entre esas dos estructuras. Además de eso, absorben impactos, mejoran la estabilidad articular y participan probablemente en la nutrición de la articulación, en la nutrición del tejido cartilaginoso. Los meniscos característicamente tienen un borde articular o capsular grueso, que es este que les estoy mostrando aquí, mientras que los bordes internos, que son bordes libres, son mucho más delgados, es decir, tienen forma de pirámide. Los meniscos están estabilizados por unos ligamentos en la parte superior e inferior, que son los ligamentos coronarios, y adelante se están conectando, aquí en esta zona se están conectando los dos meniscos, tanto el medial como el lateral, por medio de un ligamento que es el ligamento transverso. Tenemos dos meniscos en la rodilla, un menisco medial y un menisco lateral. Esos meniscos son fácilmente diferenciables uno de otro. Entonces, fíjense ustedes que el menisco medial es un menisco que tiene más forma de C, mientras que el menisco lateral tiene más forma de O. Son estructuras que están ancladas firmemente al hueso por medio de las raíces anteriores, que son estas que están señaladas con la flecha, y las raíces posteriores, que son estas que están señaladas aquí. Además, podemos distinguir tres regiones fácilmente identificables cuando hacemos nuestro examen artroscópico. Podemos dividir en tercios ese menisco. Entonces tenemos un tercio anterior, que lo llamamos el cuerno anterior, que en este caso será del menisco medial. En esta zona encontramos el cuerpo del menisco, y en la parte posterior encontramos el cuerno posterior de ese menisco, que en este caso es el medial. Para el lateral es exactamente lo mismo, cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior. Esta es una disección anatómica tomada del libro de Meniscus de Springer, donde quiero mostrarles cómo los meniscos están anclados firmemente a la parte ósea por medio de esos ligamentos coronarios. Y miren aquí en detalle el ligamento transverso, cómo comunica ese menisco medial con el menisco lateral. Entonces, aquí ustedes encuentran un paralelo de los dos meniscos. El menisco medial tiene forma de C, mientras que el menisco lateral tiene más forma de O. El cuerno posterior del menisco medial es mucho más ancho y alto, mientras que los cuernos del menisco lateral ambos son muy parecidos. El menisco medial tiene un anclaje muy firme a la tibia y por tanto tiene muy poca movilidad. Cuando yo lo examino es un menisco que se mueve muy poco, que se desplaza muy poco, a diferencia del menisco lateral, que es un menisco que se desplaza o se mueve fácilmente o se desplaza un poco más que el menisco lateral. El cuerno anterior se origina o está por delante a nivel de la eminencia intercondilia, por delante del ligamento cruzado anterior, mientras que el cuerno posterior está en la eminencia intercondilia por delante del ligamento cruzado posterior. El menisco lateral, el cuerno posterior está anclado al ligamento cruzado posterior por medio de dos ligamentos adicionales, que son los ligamentos meniscofemorales de Humphrey y de Risberg, que son dos estructuras que no se encuentran de manera constante en todas las personas. Se encuentra a veces uno o a veces otro y es muy raro realmente que se consigan los dos ligamentos. Entonces aquí ustedes ven un corte anatómico donde solamente tenemos nuestra tibia con los ligamentos con cada una de sus estructuras. Nos vamos a ubicar, esta es la tuberosidad anterior de la tibia, este es el compartimento externo y este es el compartimento interno.
Aquí tenemos entonces nuestro menisco medial, nuestro menisco lateral. Menisco medial en forma de O, menisco lateral en forma de C. Aquí tenemos nuestro ligamento cruzado posterior y por acá tendremos nuestro ligamento cruzado anterior. Aquí sí este espécimen tiene los dos ligamentos, tanto el ligamento de Risberg como el ligamento de Humphrey, que son los ligamentos meniscofemorales que mire cómo se originan del cuerno posterior del menisco lateral. Además encontramos aquí, vamos a ver si lo podemos distinguir, aquí en esta zona debe ir el tendón del popliteo, que es un tendón que interrumpe la cápsula articular, recuerden ustedes que ya lo habíamos mencionado, y se encuentra en el compartimento lateral. Aquí adelante debe ir el menisco, el ligamento transverso que me estabiliza los dos cuernos anteriores. En esta foto de Netter, entonces ustedes ven cómo son las relaciones anatómicas entre los orígenes de los ligamentos cruzados y las raíces de los meniscos. Aquí tenemos nuestra raíz anterior del menisco medial y aquí tenemos la raíz posterior del menisco medial y en rojo tenemos cruzado anterior y cruzado posterior. Y miren cómo son las inserciones del ligamento del menisco lateral, cuerno anterior y cuerno posterior. Además de estas estructuras que son sumamente importantes y que se lesionan con mucha frecuencia, encontramos otra serie de estructuras que también facilitan la movilidad de la rodilla y son las llamadas bolsas o bursas, como ustedes prefieran utilizar el nombre que prefieran usar. Más o menos tenemos 12 bolsas alrededor de la rodilla y tienen una función muy importante y es disminuir la fricción de los tendones sobre las superficies óseas. Hay unas bolsas que son las bolsas prerrotuliana e infrarrotuliana que permiten además el libre desplazamiento de la piel cuando estamos flexionando o estirando la rodilla, y hay algunas bolsas de estas que están comunicadas directamente con la articulación. Por lo tanto, si una de estas bolsas se infectan, pueden fácilmente extender su infección a la cavidad articular. Estas son la suprarrotuliana, la poplitea, la anserina y la bolsa del gastrocnemio. Entonces aquí ustedes encuentran los nombres de todas esas bursas, suprarrotuliana, del popliteo, anserina, el gastrocnemio. Son bursas que tienen sus ubicaciones muy claramente establecidas desde el punto de vista anatómico. Encontramos con mucha frecuencia esta aquí del gastrocnemio, que es la que nos forma el famoso quiste de Baker, que ustedes lo van a escuchar nombrar con mucha frecuencia. Entonces es una inflamación o esta bursa se llena de agua y se forma el famoso quiste de Baker. La bursa anserina hace referencia a la bursa que se encuentra por debajo de la pata de ganso. La bursa del tendón del músculo popliteo está entre el popliteo y el cóndilo femoral lateral, y la suprarrotuliana por encima de la rótula entre el fémur y el tendón del cuádriceps. Tenemos además una prerrotuliana, es decir, por delante de la rótula, que permite la movilidad de la piel sobre la rótula cuando nos arrodillamos, por ejemplo, y la infrarrotuliana, que está entre la piel y la tuberosidad anterior de la rótula, también protegiendo esa zona en las actividades como la flexión de la rodilla al arrodillarse. La infrarrotuliana profunda está por detrás de esa infrarrotuliana superficial, está entre el tendón rotuliano y la grasa de Hoffa, y la semimembranosa, que está entre el semimembranoso y el gastrocnemio medial, que es la que nos forma el quiste de Baker también. Entonces, en cuanto a la irrigación de la rodilla, en esta gráfica ustedes observan que la rodilla es una articulación que tiene una rica irrigación. Recibe múltiples vasos y múltiples arterias que están interconectadas entre sí, creando un círculo o un anillo de irrigación. Entonces es lo que llamamos una red articular arterial. Tenemos ramas de las arterias geniculares femoral poplitea, circunfleja fibular, recurrente tibial anterior, y ramas que nos dan irrigación directa para los ligamentos cruzados anterior y posterior, los meniscos, la cápsula y la sinovial. Entonces fíjense que es una articulación que está sumamente muy bien irrigada. Un componente adicional, es el último del que vamos a hablar, es el componente muscular. Aunque no hace parte de la articulación como tal, sí está cercana a ella, y su adecuada función depende que la rodilla funcione correctamente. Entonces, los músculos que encontramos alrededor de la rodilla son los músculos del compartimento anterior del fémur, o del muslo mejor, los músculos del compartimento posterior del fémur, que también los llamamos isquiotibiales, los músculos del compartimento medial, que los llamamos los músculos aductores, y los músculos del complejo gastrosóleo de la parte posterior de la pierna, que tienen también algo que ver con la función de la rodilla.
El compartimento anterior del muslo está formado entonces principalmente por 5 músculos. El primero, que es el sartorio, que lo cruza en la línea media y se viene a insertar en la parte medial de la tibia. Es un músculo que participa no solamente en la flexión y rotación interna de la rodilla, sino que también tiene una función sobre la cadera. Los otros 4 músculos son aquellos que conforman el músculo del cuádriceps y tenemos el recto anterior, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Ya los vamos a ver aquí en esta zona. Entonces, aquí tenemos el recto anterior, el vasto medial, el vasto lateral y el vasto intermedio, que se encuentra por debajo del recto anterior. Aquí tenemos un músculo adicional que ya habíamos nombrado anteriormente, que es el genu articularis. Él se encontraría por debajo de este vasto intermedio y podemos decir que es el quinto componente de ese músculo cuadricipital. En el compartimento posterior del muslo encontramos entonces 3 músculos principales. Este conjunto de músculos lo llamamos en general los músculos isquiotibiales, porque se originan en la región isquiática o en la zona isquiática de la pelvis y se vienen a insertar en la tibia. Encontramos el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Aquí los vamos a ver con mayor detalle. Entonces, aquí tenemos nuestro bíceps femoral, miren cómo se origina en el isquion y viene a insertarse en la cabeza del peroné. Esta es la porción larga del bíceps y tenemos una porción corta que se origina en la línea áspera en la parte posterior del fémur y se inserta también en la cabeza del peroné. Tenemos el semimembranoso, que se origina igualmente en el isquion y se viene a insertar en la cara medial de la tibia, más o menos unos 2 o 3 centímetros por debajo de la línea articular. Y por último tenemos el semitendinoso, que se origina también en el isquion y se inserta en la tibia medial, pero aproximadamente unos 5 o 6 centímetros por debajo de la línea articular de la rodilla. El compartimento medial del muslo está conformado por los músculos aductores en general. Comprendemos el músculo aductor mayor, el músculo aductor largo, el aductor corto y el pectíneo. Son todos músculos que se encargan de flexionar y aducir el muslo. Y tenemos adicionalmente el músculo gracilis, que es un músculo que participa también en la aducción del muslo, pero participa o ayuda a hacer flexión y rotación interna de la rodilla. Entonces aquí encontramos nuestro músculo gracilis. Recuerden que este músculo hace también parte de la pata de ganso. Entonces la pata de ganso está formada por el gracilis, el semitendinoso, que está en el compartimento posterior de la pierna, y el sartorio, que hace parte del compartimento anterior de la pierna. Y aquí encontramos los demás músculos aductores. Esta es la bibliografía donde ustedes pueden revisar algo de la anatomía de la rodilla. Espero que profundicen un poco. Recuerden que esto no es una exposición detallada de la anatomía, tiene algunos conceptos que ustedes deben tener claros, pero que deben profundizar dentro de su trabajo independiente. Entonces los espero para la próxima charla. Si hay alguna duda, los invito a que utilicen el foro para que entre todos despejemos o aclaremos esas dudas. Recuerden que esta participación será calificada activamente y nos vemos en la próxima charla para continuar con nuestras revisiones de tema.